Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a mi primer programa de Infórmate con Moisés Comunica de UNA. Gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de todas mis ocurrencias y de verdad les pido y les suplico que puedan compartir este contenido para que pueda llegar a muchas más personas y gracias de todo corazón. Así que sin más preámbulo, acompáñenme a esta nueva aventura. Empecemos. Y una noticia que desató la polémica esta semana fue la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de la nueva bancada 100, en donde se destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Veámoslo en la siguiente nota. La nueva Asamblea Legislativa tomó posesión de sus cargos y con ello se llevó a cabo la sesión plenaria número 1 de esta legislatura, en donde se destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La pieza de correspondencia fue propuesta por la primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la nueva Asamblea Legislativa, Suzy Callejas, quien reiteró la sustitución de los magistrados por las reiteradas resoluciones que hizo la Sala de lo Constitucional durante la pandemia del COVID-19. Una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Luego de que se leyera y se discutiera el motivo por el cual eran destituidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo la votación de esta pieza de correspondencia y con 64 votos a favor, confirmaba la destitución de los magistrados propietarios y suplentes. Con 64 votos a favor, 19 en contra, 1 ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados propietarios José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrento. Tras declararse la destitución, miembros de los partidos FMLN y Arena mostraron su desacuerdo ante esta decisión. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. Se está avalando desde esta Asamblea Legislativa una ilegalidad y posible inconstitucionalidad. Se propuso a Óscar López Jerez como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ha desempeñado como colaborador jurídico en el Ministerio de la Defensa y en el órgano judicial. Óscar Alberto López Jerez, protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndoos a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que os impone el cargo, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Si así lo hiciereis, la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano judicial y presidente de la Sala de lo Constitucional para el periodo que inicia el 1 de mayo y concluye el 30 de junio del presente año. A este también se le suman los otros 4 que le acompañan: Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez, Elsie Dueñas, Luis Javier Suárez Magaña. En la votación pública fueron aprobados todos los cargos de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde fueron juramentados ante el Pleno Legislativo. Y luego de que se destituyera a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, horas más tarde también se destituyó al Fiscal General de la República, Raúl Melara. Para la destitución del Fiscal General de la República, la propuesta fue por parte del diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro. Solicito introducir pieza de correspondencia, misma que cuenta con su respectivo proyecto de decreto de trámite para la destitución del Fiscal General de la República. La cual fue aprobada con 64 votos a favor. Con 64 votos a favor, queda destituido como Fiscal General de la República el abogado licenciado Raúl
Ernesto Melara. La destitución de Raúl Melara se da por supuesta relación partidaria que tiene con el partido Arena. Las reacciones por parte de los partidos de oposición no se hicieron esperar. Que lo que aquí está sucediendo no solamente es el desmantelamiento del sistema democrático y constitucional, el Estado de Derecho, sino que también la población salvadoreña debe tener claridad que lo que aquí está ocurriendo esta noche es una centralización del poder. Si quieren quitar al fiscal, como ya quitaron a los magistrados, como quieren quitar a otros funcionarios que le van a seguir en este proceso, háganlo. Tienen los votos, pero háganlo bien. Yo creo que es necesario saber hacer las cosas. Porque aquí, colegas diputados y diputadas, yo no sé si estos 64 colegas que están votando ahora realmente saben y asumen la responsabilidad de lo que están votando. Consigna mi malestar y mi desacuerdo que la forma es, como ya se ha dicho anteriormente, contraria a derecho. Y si el último nombramiento que se hizo en este pleno de magistrados a la Corte Suprema es el nuevo precedente, habremos pasado entonces de un esquema de reparto de cuotas partidarias a una cuota única. Tras la destitución de Raúl Melara, se nombró a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal, quien fue juramentado ante el Pleno Legislativo. El periodo que inicia el 2 de mayo del 2021 y concluye el día 5 de enero del 2022. Que Dios lo guíe y lo bendiga. Delgado estará al frente de este cargo por 8 meses. Tras ser nombrado como fiscal general de la República, Delgado se dirigió a la Fiscalía, quien además tuvo que ser escoltado por el director de la PNC, Arrienza Chica. En primer lugar, hay que mencionar que yo estoy sustituyendo a un fiscal general que acaba de ser destituido por la Asamblea Legislativa. El periodo son aproximadamente 8 meses, un poco más de 8 meses. Sobre esa base tengo que conocer, en primer lugar, cuáles son las líneas estratégicas que se han trazado durante esta gestión que ha sido interrumpida por la decisión de la Asamblea Legislativa. Luego de una jornada larga en el Pleno Legislativo, se cerró la sesión plenaria número 1 del periodo 2021-2024. Y tras los cambios que se hicieron en la Sala de lo Constitucional, en el ámbito internacional, las reacciones no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos, emitió un comunicado en el que expresaba el rechazo de la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como también las acciones por parte del órgano ejecutivo, que según él guiaron estas decisiones y que cuando la mayoría elimina las leyes de pesos y contrapeso en el marco institucional están alterando el funcionamiento del mismo. Asimismo se pronunció la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien expresó su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa, en donde puso en su cuenta de Twitter: "Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del Tribunal Constitucional", aseguró Kamala Harris en su cuenta de Twitter, y agregó también: "Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte". A todo esto también se pronunció el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter a nuestros amigos de la comunidad internacional: "Queremos trabajar con todos ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y esto no es de su incumbencia". Ante esto, la Sala de lo Constitucional se pronunció, declarando inconstitucional lo que había avalado la Asamblea Legislativa. Ante la decisión de la nueva Asamblea Legislativa, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, una vez destituidos de sus cargos, emitieron una resolución declarando inconstitucional el derecho de destitución aprobado el 1 de mayo por la nueva Asamblea. El máximo tribunal argumentó que la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa viola las leyes planteadas en la Carta Magna.
El Salvador es un Estado republicano. Parte del bien común el respeto a las minorías. Una república se opone al concepto de monarquía, es decir, el poder arbitrario en una sola persona que lo ejerce sin más sujeto que él mismo, y no la cosa pública. En este sentido, es un ideal incompatible con detentadores únicos del poder. Además dice que este país es un país democrático, lo que implica que las decisiones estatales se toman en función de la voluntad de la mayoría y que hay un reducto de elementos sustanciales que la mayoría debe respetar y que son sustraídos de lo debatible, en el que se debe de ella ser tratada de inscribir la garantía de los derechos de un proceso constante, democratización tanto del marco institucional como de la esfera no institucional. Menciona un gobierno representativo. La representación es la que permite que el gobierno pueda armonizar diversos intereses en juego en una sociedad plural, que haya una actividad permanente de integración de la población en el Estado y que se garantice una libertad a través de la separación efectiva entre gobernantes y gobernados. Por lo tanto, como en las repúblicas y en las democracias no hay poderes absolutos, la separación orgánica de las funciones requiere de una eficaz distribución equilibrada y armónica del ejercicio del poder, que es un aspecto inherente al Estado constitucional, del derecho y una democracia. Con base a las razones expuestas y en los artículos 174, 183 y 185 de la Constitución, 1. Declárese la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional: José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cader, Carlos Sergio Áviles y Carlos Ernesto Sánchez Escobar, y a la magistrada Marina de Jesús Marrenco de Torrento, así como en los magistrados suplentes de dicho tribunal. Es inconstitucional en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista establecido en el artículo 185 de la Constitución. 2. Es inconstitucional debido a que viola la independencia judicial, artículo 172, inciso 3 de la Constitución. En primer lugar, es una institución que no está predecida por las garantías procesales necesarias para asegurarlas. 3. Comuníquese esta resolución a la Asamblea Legislativa y a la población en general, por medio de las redes sociales. Por ello, esta resolución surtirá plenos efectos desde que sea publicada en dichas redes sociales, para toda la autoridad y para toda la población. Esto así por la naturaleza especialmente grave y relevante de lo acontecido en la sesión plenaria del 1 de mayo del 2021. Y en el número 4 menciona que la resolución debe de ser publicada en el diario oficial. En caso de ser negativa, deberá publicarse en cualquier otro diario de mayor circulación de la República. La resolución termina diciendo que esto deberá hacérselo saber a la comunidad internacional. Otro tema que se tocó en la Asamblea Legislativa esta semana fue la aprobación de la ley de la imprenta para los periódicos. La reforma a la ley de imprenta fue aprobada con 68 votos a favor para que los periódicos paguen impuestos, según el artículo 8 de la ley de imprenta contemplado en la Constitución. Imprentas y editoriales cuyas actividades no se encuentran de manera exclusiva entre las reguladas en el artículo 6 de la Ley del Libro no gozarán de exención arancelaria para la importación de materias primas, maquinaria y equipos para la impresión de materiales y o publicaciones que no se destinen directamente a propósitos educativos y culturales. Con esto, además, los periódicos no gozarán de destituciones de impuestos sobre la renta, provenientes de ingresos de estas cuentas. Esta iniciativa fue llevada al Pleno con dispensa de trámite por el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Tras esta iniciativa, las reacciones en el Pleno legislativo no se hicieron esperar. Es impulsivo y se basa otra vez en el revanchismo político. No se puede legislar a punta de dispensa de trámite. Se eluden los debates y sepultan el debido proceso de formación de ley. Yo veo que esta iniciativa no es cuestión de revanchismo. Esto es cuestión de justicia. La ley es la ley, o todos en la cama o todos en el suelo.
Tenemos mucho que legislar en este tema. ¿Cómo es posible que el mecánico con su tallercito pague impuestos? El carpintero, el panadero y estas grandes empresas, por ley hechas a su medida, hayan evadido impuestos por más de 70 años. Cuando hemos tenido un pueblo que no le hemos dado educación ni formación, cuando hemos tenido un pueblo sin seguridad, hemos tenido un pueblo con una salud mala. ¿Por qué? Por la evasión de tantos impuestos. Nosotros, presidente, creemos de que esta es una buena iniciativa. Es una iniciativa que ha estado aquí y que una persona ya lo dijo. Ya ha habido hasta sentencias de parte de la Sala de lo Constitucional para que no se aplique esto. Lo que iniciamos el sábado, presidente, en una nueva legislatura, esta nueva legislatura en realidad saque adelante a El Salvador. La diputada por el FMLN opinó que las decisiones no se toman con fines personales. Según ella, se debe guardar la libertad de prensa. Sería lamentable que la medida solamente sea por puro revanchismo o de cara también a coartar la libertad de prensa. No es cuestión de revancha ni nada que se le parezca, como decía una colega que me antecedía, ¿no? Pero tienen utilidades y al igual que los demás, por justicia tributaria deben de pagar. Los periódicos anteriormente solo pagaban impuestos de IVA y renta, pero ahora, con esta nueva reforma de ley de imprenta, deberán pagar por el uso de máquinas, tinta e impresión de periódicos. En cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio su postura tras la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República. El presidente Nayib Bukele se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador para dar su postura tras la destitución por parte del magistrado de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República, ante las decenas de pronunciamientos de la comunidad internacional. Y a mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. En la reunión, el presidente justificó que lo realizado el 1 de mayo está justificado en la Constitución y legitimado por los diputados que votaron por la aprobación de estas destituciones. La Constitución le da la facultad a la Asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde lo que ocurrió el sábado en la Asamblea Legislativa, los Estados Unidos han hecho un rechazo ante estas destituciones, lo que consideran un debilitamiento de los poderes del país. Además, consideran el debilitamiento de la democracia de nuestro país. Me preocupa porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchando la versión de la oposición, pues cuando menos, si no quieren, si no están de acuerdo con mi argumento de que están equivocados. El mandatario salvadoreño también argumentó al cuerpo diplomático la destitución de Raúl Melara como fiscal general, por supuestas vinculaciones con el partido Arena. Y llegamos al gobierno aquí, y yo lo primero que les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la fiscalía? Tuvimos que tener un fiscal de Arena, y yo les dije, ¿cuándo vamos a poder tener nuestro fiscal? Y entonces me dijeron, mire, presidente, para tener su fiscal, o un fiscal afín, usted tiene que esperarse primero 2 años. Tras el encuentro que se sostuvo en Casa Presidencial, algunos embajadores dieron su postura ante esta situación política que vive El Salvador. Chocante ver que sin trámites previos se destituía a unos magistrados sin que ellos pudieran decir prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación es la que viene siendo reflejada en declaraciones de países con una amplia tradición democrática. Quizá todos estamos equivocados. Canadá, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas, Costa Rica. Yo creo que una de las grandes tareas que podría tener un gobierno con mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa es reforzar la democracia en el país y no debilitarla. Ante la cadena nacional, la respuesta de la oposición
no era muy favorable, a lo que demostraban su descontento. Algunos embajadores, representantes ahí de misiones internacionales, que fue una convocatoria privada que se hizo pública a través de una cadena nacional, y me parece eso una enorme vergüenza internacional para El Salvador. Me parece una conclusión y una postura congruente con un país amigo que defiende el Estado de Derecho. La no comparecencia de ningún representante de Estados Unidos es muy importante. Pensamos nosotros que la comunidad internacional está pues consternada por los hechos ocurridos en El Salvador, y yo creo que esta situación que ya ha provocado el pronunciamiento de más de 110 organizaciones a nivel mundial es una reacción hacia el quebrantamiento del orden constitucional en nuestro país. Y en otras noticias, la madrugada de este miércoles se llevó a cabo un operativo policial donde se vio involucrado el regidor de la alcaldía municipal de Santo Domingo de Guzmán. 31 personas capturadas, entre ellas el regidor de Santo Domingo de Guzmán, informaron las autoridades. Fuentes policiales confirmaron la detención de Marlon Alexander Escalante Fuente, regidor municipal perteneciente al partido Gana. Escalante fue capturado por los delitos de proporción y conspiración en el delito de homicidio. La corporación policial informó que el operativo se ha desarrollado en los municipios de Santo Domingo de Guzmán, San Antonio del Monte y Nahuizalco. Estamos respondiendo a una criminalidad que ha estado acechando a ganaderos de la zona, informó esta madrugada el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en las acciones delincuenciales que participó además el director de la PNC, Mauricio Arranza Chicas. Tras 5 días en el cargo, alcaldes de las diferentes municipalidades se enfocan en la recolección de basura. Ante la problemática de los nuevos ediles que están a cargo de las 14 alcaldías, durante los primeros 5 días no tienen más opción que desarrollar el trabajo de ornato y limpieza. La falta del FODES ha hecho que estas comunas no puedan maniobrar ante la problemática de recolección de desechos sólidos. Ante la falta de recursos, la nueva administración ha recibido apoyo de la Dirección de Centros Penales a través del programa Yo Cambio, en el cual los reos de base de confianza se han unido para trabajar en recolección de basura, mientras el Ministerio de Obras Públicas apoya con el uso de camiones para retirar los desechos sólidos. Sin embargo, no todas las alcaldías recibieron este beneficio por el momento. Aquí se ha sumado el gobierno central, se ha sumado la empresa privada y la alcaldía de San Salvador dirigirá el despliegue más importante que esta capital ha visto para la recolección de basura. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un compromiso con los capitalinos que inicia desde ya. Por el problema de la recolección de basura, la mayoría de las comunas ha declarado emergencia sanitaria. Ayer la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para trasladar de forma directa 153 millones que representa el 50% de la deuda que debe el gobierno a las alcaldías en concepto de FODE desde el junio del año pasado. La deuda total que tiene la municipalidad desde junio del 2020 asciende a los 396 millones, señaló el ministro de Hacienda. También dijo que aún están realizando gestiones para saldar la deuda total y esperan que no pase de junio de este año. A partir del día de mañana nosotros vamos a trasladar 153 millones de dólares a todas las alcaldías del país para que puedan honrar las obligaciones que ellos tienen a este momento. Algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué ahora la caja fiscal sí tiene la capacidad? Porque justamente acabamos de pasar el mes de mayor recaudación en el año, que es el mes de abril, con la recaudación del impuesto sobre la renta. En las noticias internacionales nos trasladamos hasta los Estados Unidos, donde la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó todos los detalles de su viaje a México y a Guatemala entre la fecha de 7 y 8 de junio. Los temas centrales a abordar es la migración ilegal de personas hacia los Estados Unidos. El presidente Joe Biden delegó a Harris para bajar la curva de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, México y El Salvador. Seguimos en los Estados Unidos, donde captan a Joe Biden comprando tacos y enchiladas en un restaurante mexicano de Washington, D.C. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió este miércoles con una gran visita a un restaurante mexicano en el noreste de Washington, D.C., beneficiado por un programa piloto de gobierno para ayudar al sector hotelero frente al impacto económico de la pandemia del COVID-19. Tacos y enchiladas, respondió Joe Biden, cuando salía del local bautizado Las Gemelas, con 2 bolsas blancas, ante la pregunta de los periodistas que seguían a la caravana presidencial sobre qué había adquirido en el lugar. La visita
tuvo como un telón de fondo la celebración del 5 de mayo, fecha en que se conmemora la victoria mexicana sobre los franceses en la batalla de Puebla, y que en Estados Unidos contribuye el mayor festejo de la herencia mexicana en el país. Hoy nos trasladamos hasta Colombia, donde las protestas no cesan. Iván Duque, presidente colombiano, llama al diálogo nacional después de que los manifestantes intentaran ingresar al Capitolio. El Congreso tuvo que ser evacuado este miércoles tras ser atacado por grupos violentos que se manifestaban en Bogotá. El presidente ha pedido llegar a un acuerdo sobre lo fundamental para iniciar el diálogo y frenar así la crisis. Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. Que ha dejado al menos 24 muertos y cientos de heridos. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entre otros, han condenado la brutal policial durante las manifestaciones. El profundo descontento rebosó la respuesta que generó por parte del gobierno conservador de Duque, en particular el rechazo a una reforma tributaria que ya fue retirada. Esto provocó la renuncia del ministro de Hacienda. Ahora nos trasladamos hasta México. Al menos 25 muertos por el derrumbe de un tramo del metro de la Ciudad de México. 2 vagones se han desplomado sobre una de la avenida principal del sureste de la capital y casi 80 heridos. Se trata de la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto del 2017. Al menos 25 personas han muerto y casi 80 han resultado heridas tras derrumbarse la viga del puente del metro de la Ciudad de México en la noche de lunes. Se trata de la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto del 2017. Alrededor de las 22:25, la estructura que separaba uno de los tramos exteriores de la línea 12 del metro se ha desplomado sobre una de las principales arterias del sureste de la capital. Las labores de la recogida de escombros ha comenzado pasadas las 9 de la mañana y casi 3 horas después, las grúas han logrado retirar uno de los vagones que ha quedado suspendido encima de las vías del metro. Los equipos de rescate y protección civil han tenido además que asegurar la zona porque había riesgo de que se produjera otro derrumbe y que un convoy cayera desde la altura de más de 4 metros. Decenas de familias de las víctimas se han acercado a lo largo de la noche y de la mañana al lugar del incidente para tratar de averiguar el paradero de sus allegados. Los heridos fueron trasladados a los principales centros asistenciales de la zona. En nuestro país es muy esperada la época de los Sonpopos de mayo. Estos salen en la época de invierno. En nuestro país ya se han registrado lluvias fuertes para que estos puedan salir y puedan comenzar el destramiento de estos insectos tan populares. Los sonpopos figuran en una época prehispánica y en crónicas durante la colonia. Estos insectos mencionados en el conocido Popol Vuh como hormigas cortadoras. Estos insectos son conocidos históricamente como los primeros agricultores del mundo debido a que cortan muy bien las hojas. Sus hormigueros pueden albergar 5 millones de hormigas y su reina puede vivir más de 10 años o al menos 10 años en condiciones estables. Su aparición en esta época se debe a las lluvias, donde estos insectos invitan a los machos y hembras a salir para popularse en el aire y de esta forma reproducirse y conservar la extinción de esta especie. Tal es el caso en Guatemala, que se comen como platillos, los cuales, según los chapines, son demasiado deliciosos. Estos se preparan asados con mantequilla, sal y limón. Y este es el dato perturbador. Hoy nos trasladamos con la información deportiva y nos trasladamos hasta Europa, donde el Chelsea eliminó al Real Madrid de Zinedine Zidane. El primer gol llegaría al minuto 27 a través de Werner, donde Havertz plantó a Courtois, picó el balón, este se estrelló en el travesaño, pero Werner llegó con la fortuna para mandarla al fondo de la red. Al minuto 84 llegaría el segundo por parte del equipo blue para sentenciarlo. Mount, a falta de 5 minutos, remata el centro de Pulisic, que había sentenciado el portero. El Madrid lo intentó hasta el final, pero las fuerzas le fallaron en los últimos minutos. El domingo enfrentará al Sevilla en un duelo en el que pasarán muchas de sus opciones de pelear por el título de liga. Ahora nos trasladamos al fútbol salvadoreño, donde se llevó a cabo la jornada de los cuartos de final, donde Metapan recibía a Luis Ángel Firpo. Corría al minuto 73, se le marcaba la pena máxima y Luis Ángel Firpo lograba el único tanto del partido. Todo se definirá en el Jorge Calero Suárez el próximo sábado.
En el Óscar Alberto Tideño, FAS se medía ante el Municipal Limeño de Nelson Ancheta. Al 45+3 iba a aparecer Wilma Torre con un bombazo para mandarla al fondo. Pero al 51 llegaría el empate por parte de Limeño, y este sería Villalobos quien anotaría, pero al minuto 89 llegaría el gol que le daría la victoria al cuadro de casa, de la mano de Dustin Coreas, para llevar la ventaja a Santa Rosa de Lima y así buscar las semifinales. Por otro lado, en el Barraza, Águila recibía Alianza, y sobre el minuto 84 se venía una jugada por el sector de la izquierda, un centro para Michel Mercado y este que la mandaba al fondo. 1-0 lo ganó Alianza, que lleva una mínima ventaja al Cuscatlán. En las Delicias, Santa Tecla recibía al Once Deportivo, quien sería el primero en marcar con un gol de cabeza de Roberto González. La fiesta duraría un par de minutos porque llegaría Rugamas para empatarlo y se definirá en Aguachapán para buscar la clasificación. Bueno, y hasta aquí las noticias nacionales, internacionales y deportivas. Muchas gracias por haberme acompañado, espero me dejen sus comentarios y me puedan dar su like y lo puedan compartir. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio y gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Moisés Campos y nos vemos en el próximo episodio.